Hola, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de la Pastoral de la Salud, que es un ministerio, un servicio que la Iglesia presta al mundo de los enfermos en su situación concreta para acompañarles desde la fe, la esperanza y el amor, y lo hace en coordinación con sus familias y también con el mundo y las estructuras de la salud, con los profesionales de la salud. Es un ministerio muy importante para la Iglesia y por eso queremos dedicarle hoy este rato. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, don Manuel Sánchez Heredia, natural de Écija, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, que es sacerdote desde hace más de 20 años y que ejerce su ministerio en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas. Además es capellán en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. Buenas tardes, querido don Manuel, bienvenido y muchas gracias por acceder a estar con nosotros en este programa. Muy buenas. Me alegro mucho de estar en este programa y de poder dirigirme a tantas personas recordadas y añoradas en el pueblo de Lora del Río, donde hice mi primera experiencia de pastoral en el seminario, cuando estaba en tercero de seminario. Hace ya algunos añitos de esto, pero siempre un recuerdo muy entrañable y un recuerdo muy bonito. Me tocó hacer también la novena de los niños a la Virgen de Estefilla y eso es algo que nunca se olvida, que siempre se tiene en el recuerdo. Así que muchas gracias por hacerme partícipe en este programa, por llamarme a estar con vosotros y poder colaborar de alguna manera en este programa que tenéis. Muchas gracias. Don Manuel, desde hace un año estamos viviendo una terrible pandemia, la pandemia del COVID-19, que nos tiene a todos muy descolocados y también preocupados. Tenemos un gran reto ante ella, especialmente desde Pastoral de la Salud. Queríamos preguntarle cómo se está viviendo a nivel de archidiócesis en la Pastoral de la Salud esta pandemia. Bien, ¿cómo se está viviendo la terrible pandemia que sufrimos en Pastoral de la Salud? Pues como todas las áreas pastorales en la iglesia, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha afectado a todos, ha afectado a nuestra sociedad, a nuestra forma de relacionarnos, ha afectado a nivel pastoral también, a nivel de organización de la iglesia, a nivel de celebrativos también, cuántas misas en streaming y cuántas cosas, cuántos cultos de hermandades que se han tenido que hacer por las redes sociales. Todo se quedó parado durante el tiempo de confinamiento y después pues se han ido recuperando las acciones pastorales paulatinamente. Podríamos decir que a nivel de parroquia, que es quizás lo que todo el mundo conoce, la pastoral de la salud, de visita y acompañamiento domiciliario, pues al comienzo evidentemente se vio totalmente restringidas las visitas. No se podía salir de casa, luego donde van los agentes pastorales de la salud a visitar a un enfermo. Máxime cuando el problema es que le podemos llevar el virus a su casa. Entonces había que crear entornos seguros y para crear esos entornos seguros el enfermo que estuviera en aislamiento. Y evidentemente se cortaron las visitas de pastoral de la salud a los enfermos. Cierto es que en muchas parroquias, muchos grupos de pastoral de la salud, pues han mantenido con los enfermos a los que visitan, mantenido encuentros virtuales, llamadas telefónicas, videollamadas, que hoy pues, casi todo el mundo sabe manejar el tema de las videollamadas a través de las redes sociales, y esto ha ayudado mucho a evitar mucha soledad, que era también un problema que traía consigo la pandemia esta del coronavirus. Otro nivel en pastoral de la salud sería el nivel de residencias de mayores. Evidentemente las residencias de mayores había que cerrarlas a cal y canto, evitar que se propagara el virus en la residencia. Hemos visto, pues con mucha desolación, imágenes terroríficas y nos han llegado noticias alarmantes de cómo el virus hacía estrago en muchas residencias de mayores.
En nuestra archidiócesis, gracias a Dios, se ha podido controlar mucho la transmisión dentro de las residencias, incluso en las residencias nuestras de la Iglesia, de entidades religiosas, de órdenes y congregaciones religiosas, pues se ha podido controlar bastante bien la situación y se han vivido pues situaciones de mucha intensidad profesional, de una vocación tremenda de servicio, de cuidado de los más débiles y de los más vulnerables. Lo hemos visto y nos hemos enterado por contacto que hemos tenido, por llamadas que hemos hecho a superiores y superioras de residencias de mayores. Pero claro, la pastoral, pues no se puede hacer ninguna acción pastoral en la residencia. Una relación meramente profesional a nivel de cuidados y ya está, y nada más. Y después la otra dimensión de la pastoral de la salud, que es a nivel hospitalario, pues ahí, ¿qué vamos a decir? Ahí no se ha podido frenar la actividad pastoral, todo lo contrario. Se ha podido ver intensificada en algún momento porque hemos tenido que salir al frente de situaciones nuevas. Pues también los capellanes nos hemos puesto nuestros EPI, nuestros equipos de protección individual, para poder acceder a las zonas sucias, que se dice en el argot sanitario, las zonas de COVID positivo. Y hemos podido atender a muchos enfermos que nos han pedido nuestro servicio, nuestra atención, nuestra cercanía. Hemos hecho también labor de acompañamiento telefónico con enfermos y también con familiares de enfermos, personas mayores que no tienen hijos, que a uno de los dos cónyuges lo ingresan en el hospital y la única información que tiene es la información del médico que llama por teléfono y dice cómo está la situación clínica. Pero claro, hay situaciones personales difíciles de digerir y las personas necesitan hablar. ¿A quién llamamos? Al capellán. Haga usted el favor de ver a mi esposa, de ver a mi esposo, de ver a mi padre que está allí ingresado. Y bueno, pues hemos hecho una labor de mediación y también de estar muy cercanos con el personal sanitario, porque también el personal sanitario ha tenido que afrontar una situación muy difícil, muy dura, con unas jornadas laborales pues largas, intensas y con un riesgo evidente, ¿no?, de poder contraer la enfermedad o de no saber si ellos mismos iban a ser portadores del virus al seno de su familia. Y por lo tanto, pues estas situaciones de tensión, de angustia, de ansiedad que se han generado, muchas veces también se han canalizado pues bien con un acompañamiento espiritual en personas creyentes que han ido a la capilla a rezar un rato, a pedir pues al Señor que les ayudase en su labor, en su tarea, y hemos tenido posibilidad de hablar, de compartir y de, bien, pues poder sacar quizás lo más positivo de esta situación tan compleja, porque algo que nos ayuda a la pastoral de la salud siempre es a descubrir la salud en la enfermedad, lo que puede sanar incluso en el dolor o en la debilidad o la dificultad que uno sufre. Y se ha hecho también una labor de acompañamiento del personal sanitario, con lo cual en los hospitales, sin voluntariado evidentemente, pero los capellanes pues sí que hemos visto nuestra labor pastoral amplificada y evidentemente no hemos ahorrado ningún tipo de esfuerzo o de presencia para acompañar a enfermos y a profesionales. Desde su ser capellán del Virgen del Rocío en Sevilla, ¿cómo vive el día a día en su trato con los enfermos? En la relación del día a día con los enfermos, lo primero que se constata es que la peor enfermedad es la soledad. El no tener quien te acompañe en tu dolor, en tu debilidad, no tener quien te acompañe en el hospital, en sentirse solo, eso es lo peor que hay. Otra constatación que se hace en la atención hospitalaria es que lo segundo que hace también mucha mella en el enfermo es la incertidumbre. No saber qué me pasa, por qué me pasa, qué va a ocurrir cuando salga del hospital, qué situación me voy a encontrar en mi casa, cómo voy a poder resolver los problemas que tengo abiertos y que no me ha dado tiempo de solucionar antes del ingreso hospitalario. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia, de mis hijos?
de mi pareja, en el caso de que lo tengan, ¿no? Muchas veces casi que más daño que el problema físico es el problema moral y es el problema psicológico, ¿no? Y entonces la persona que es creyente pues se abre a la trascendencia y vive toda esta incertidumbre y vive también la soledad abierto a Dios y sabiendo que Dios te acompaña, que Dios no te deja solo, que Dios siempre está contigo, que Dios no te va a dejar en la estacada. La relación de confianza en Dios ayuda muchísimo, es un coadyuvante a la salud maravilloso y a la recuperación. Esto es algo que se puede constatar perfectamente en la experiencia hospitalaria en el trato con los enfermos. Pero yo diría sí que la soledad y la incertidumbre es lo peor. Cuando la persona tiene fe, esto pues se puede sobrellevar de una manera más satisfactoria. ¿Qué dificultades y satisfacciones encuentra usted y el resto de los capellanes en su tarea en el Virgen del Rocío? Respecto a las dificultades que podamos encontrar, mira, yo diría que dificultades muy pocas, ¿eh? Dificultades mínimas porque el personal sanitario nos facilita muchísimo la labor, hay una buena relación con todo el personal de los centros hospitalarios, con la gerencia, digo en todos los hospitales, no solamente en Virgen de Rocío, que es donde yo estoy actuando como capellán. En todos los hospitales hay una relación muy buena con los profesionales, entonces no hay ningún motivo así que nos dificulte. Quizás el que un enfermo te llame para atenderle y el compañero o compañera de habitación pues no le haga mucha gracia, ¿no? La presencia del capellán o incluso la rechace de plano, pero claro, si el usuario que nos pide la asistencia está en la misma habitación, pues oye, esto se trata de respetar el espacio de cada uno y respetar la creencia y las convicciones de cada uno. También está en nosotros los capellanes saber en qué momento tenemos que presentarnos o cómo tenemos que hacer nuestra labor, pues para no molestar, si hay un enfermo que está muy grave en la cama de al lado, pues tampoco tener por qué molestar a nadie, ni al enfermo, ni al familiar que le esté acompañando. O sea que yo creo que sabemos manejarnos y movernos de manera que entre unos y otros pues podemos ayudar al enfermo, que es de lo que se trata fundamentalmente. Y respecto a las satisfacciones, bueno, la gran satisfacción de los capellanes yo creo que es cuando uno se encuentra con ciertas experiencias de acompañamiento que ayudan al enfermo, pero que sobre todo nos ayudan personalmente a nosotros como capellanes, como personas, como hombres de fe, ¿no? Como sacerdotes. Es que hay enfermos que te cuentan unas experiencias que te abren el corazón de una manera, que te metes en su historia y que puedes acompañar y, y te dan una satisfacción muy grande, ¿no? El saber que has podido ayudar a una persona que a lo mejor estaba para irse de alta a su casa y que ha vivido sanamente su proceso de recuperación y de enfermedad, pero también hay enfermos terminales que acompañamos y que vemos que abandonan este mundo con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha confianza en Dios. Y ese saber acompañar, ese poder acompañar en una despedida, en un proceso final, es importante. Cuando te llaman para dar una unción en el último momento, que es lo que sí es extrema unción, ahí no hay acompañamiento y ahí no se puede hacer otra cosa más que administrar un sacramento. Pero cuando se hace un proceso de acompañamiento, de diálogo, de solucionar ciertas cosas que quedan abiertas, de poder responder o ayudar a encontrar respuestas a las últimas preguntas, esas son cosas que sí que satisfacen mucho a nuestro ministerio, ¿no? Como capellanes. Imagino que el suyo en el hospital será un duro servicio y que necesitarán, tanto usted como el resto de sus compañeros capellanes, alguna vez fortalecerse, tanto física como psíquicamente, ante la dura realidad que les toca vivir. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿En quién se apoyan? Eh, Sobre todo espiritualmente. Ciertamente, el servicio de capellán de hospital es un servicio duro y es difícil porque muchas veces nos encontramos con situaciones complicadas y complejas, ¿no? Y situaciones extremas también.
la situación de enfermedad no es fácil, no es agradable. El ver a personas que están pues muy malitas, con muchas patologías físicas y sociales, muchas veces también añadidas, pues no es fácil y no es agradable a lo mejor pues el, el pasar por oncología, por paliativos, por situaciones que a uno le cuentan, por experiencias que son de dolor. Entonces, a pesar de que esto sea difícil, nosotros tenemos una gran fortaleza espiritual porque evidentemente toda nuestra labor la basamos en la relación de confianza en el Señor. Y aparte de nuestra oración diaria, de la participación en la Eucaristía, pues lo que es estar siempre en presencia del Señor para poder llevar adelante un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. No nos anunciamos a nosotros mismos, porque entonces pobre sería muy pobre nuestra labor y estaríamos siempre hundidos en la tristeza, ¿no? Ante la acumulación de procesos difíciles que tenemos que vivir día a día. Pero cuando uno se para delante del sagrario, cuando uno le abre el corazón a Dios, cuando uno se siente empujado y enviado por el Señor, la labor no es tan complicada. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Se dedicaba a la oración, se apartaba solo a la oración y después de orar, entonces sanaba a los enfermos, curaba a los demás. Si nosotros queremos empezar nuestra labor en el hospital, directamente colocarnos la bata y empezar a ver enfermos, esto puede ser un desastre, porque evidentemente puede machacarnos psicológicamente. Pero cuando uno empieza la jornada poniéndose en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo, abriéndose a la gracia de Dios, pidiendo al Señor que llene el corazón y que sea Él el que ponga sus palabras en nuestros labios y sus manos en nuestras manos y sus pies en nuestros pasos y que ponga en su corazón en nuestro corazón para llevar la compasión, la misericordia, la ternura, para llevar el amor del Señor, sus entrañas de misericordia a todas las realidades que encontremos en el hospital. No tiene por qué haber un desgaste psicológico, evidentemente, ni tiene por qué hacer mella en nosotros la labor en el hospital, porque vamos muy bien armados, llevamos al Señor con nosotros y la presencia de la Santísima Virgen María, que siempre acompaña a aquel que va en nombre de Jesucristo. Por eso lo importante es saber en nombre de quién vamos. Vamos en nombre del Señor. Y la Iglesia entera acompaña nuestra labor, puesto que estamos en el hospital puestos, enviados por el señor arzobispo, que es el que nos da la misión en esta tarea evangelizadora. Vamos a anunciar a Jesucristo, vamos a llevar la presencia del Señor y vamos en nombre de toda la comunidad. Por eso es importante que la Iglesia pues también ore y rece por los enfermos, por el personal sanitario y por todos aquellos que prestan algún servicio a los enfermos, que prestan un servicio en pastoral de la salud, para que tengamos esa fuerza de la oración, para que tengamos esa presencia del Señor en nuestro corazón y para que vivamos con gran confianza en que el Señor nos acompaña y por lo tanto no tenemos que tener miedo a nada, ni tenemos que creernos que estamos inermes ante una realidad ciertamente dura. ¿Cuántos capellanes son en Sevilla? En los hospitales públicos de nuestra archidiócesis somos actualmente 35 capellanes. Hay capellanes también en residencias de mayores, pero eso no tengo la valoración de poder decir, pues mira, somos tantos numéricamente, porque hay capellanes que sí que están conveniados con las residencias y la archidiócesis y otras residencias que ellos, bueno, pues hablan con el párroco, hablan con algún sacerdote conocido, se buscan la vida y no hacen ningún tipo de acuerdo, de convenio con la archidiócesis, con lo cual pues se nos escapa el número exacto de capellanes que puede haber en centros institucionales. Hay clínicas privadas que tienen también convenio con el obispado y el obispado les provee de capellán y otras clínicas privadas que ellos pues buscan un religioso, un sacerdote de la zona o conocido de alguien que pueda atenderles. Entonces, 35 oficialmente en hospitales públicos del SAS en la provincia de Sevilla. Y después ya digo, si empezamos a meter residencias y demás, bueno, pues entonces hay un número un poquito más elevado, pero
se nos escapan las cifras. Lo importante es que la Iglesia está presente no solamente en los capellanes, sino en mucho personal sanitario y en todo el volumen de voluntariado que acompaña en residencias de mayores, que acompaña también en algunos centros hospitalarios a los enfermos en su proceso de recuperación. Y ahí pues yo creo que todos ejercemos una labor de capellanía, si se le puede llamar de esta manera, ¿no? A la labor pastoral de la salud en estos ámbitos. ¿Cómo colaboran con el personal sanitario y cómo se encuentran ellos en estos momentos en el servicio que prestan? Bueno, el personal sanitario en general mantiene una buena sintonía con nosotros, con los capellanes, y colaboran pues fundamentalmente cuando algún enfermo, algún familiar requiere la atención del capellán, pues se gestiona a través del personal sanitario, a través del personal de enfermería o del auxiliar de clínica, que el enfermo o bien el familiar pues le dicen, nos gustaría que pasara por aquí el capellán, y ellos son los que se encargan de llamarnos. Otras veces la colaboración es más interesante cuando hay pues médicos o personal de enfermería que son gente creyente y ante ciertas dificultades, ante ciertas necesidades que encuentran en los enfermos, pues tienen a bien el ponerse en contacto con nosotros directamente y sugerirnos el hacer alguna visita o el actuar de alguna manera determinada con respecto a una situación que han encontrado y que requiere pues que podamos hacer un abordaje pastoral o un abordaje espiritual del tema. En el servicio de cuidados paliativos es fundamental la presencia del capellán. En cuidados paliativos todo el personal sanitario tiene muy claro que hay que trabajar de manera interdisciplinar, de forma que tan importante es el médico, la enfermera, la asistente social, el psicólogo o psicóloga y la presencia del capellán para tratar todas las cuestiones trascendentales que muchos enfermos en situación terminal pues se plantean. Por lo tanto, podemos afirmar, y esto no solamente en el hospital que yo atiendo, sino que en todos los hospitales de la República de nuestra archidiócesis, ciertamente el personal sanitario no tiene impedimento para que nosotros llevemos adelante nuestra labor. La mayoría son además muy respetuosos. Si ven que estamos nosotros atendiendo a un enfermo, rezando, hablando con él, dándole la comunión, pues al entrar a la habitación salen y esperan a que nosotros terminemos mientras ven a otro enfermo. Como en todo, hay excepciones. Y hay algún personal sanitario que cuando nos ve a los capellanes, pues entra en la habitación del enfermo y nos invita a salir. Directamente nos dicen, bueno, tengo que ver a este enfermo, ¿no? Te lo dicen así un poquito malaje, pero bueno, malaje en todos lados, o sea, que personas que ya esto no es ser creyente o no ser creyente. Esto se trata de tener pues una educación, ¿no? Y una formación y un saber respetar, que todo el mundo no piensa igual, todo el mundo no siente igual y hay que respetar al que cree y al que no cree. Y si una persona, un enfermo, necesita la atención del capellán, el personal sanitario tiene que reconocer que eso es importante para esa persona y como quiere lo mejor para esa persona, pues tendrá que respetarlo. En cuanto al voluntariado, ¿qué podemos hacer o cómo nos podemos comportar ante esta difícil situación desde la Pastoral de la Salud? Bueno, el voluntariado en Pastoral de la Salud juega un papel importantísimo. Si es a nivel de parroquia, pues ya sabemos que el peso fundamental de la Pastoral de la Salud lo tienen los voluntarios, los agentes de Pastoral de la Salud. A mí me gusta decir agente de Pastoral de la Salud, no decirle voluntario, porque bueno, voluntario pues supone que uno tiene buena voluntad para ejercer alguna labor. Pero prefiero hablar de agente de pastoral, porque un agente es un enviado y es la comunidad parroquial quien envía, es la iglesia quien envía y por lo tanto es Jesucristo quien envía a estas personas para desarrollar una labor, para llevar una presencia de Cristo, una presencia de iglesia, para acompañar en el dolor o en la soledad a una persona desvalida, a una persona mayor, a una persona
enferma o vulnerable. Y por lo tanto me gusta más utilizar agentes pastorales de salud que voluntarios de la pastoral. En residencias de mayores ya sabemos que también pues, se hacen una serie de actividades muy bonitas que alivian la soledad y que entretienen mucho al personal que está allí ingresado, con una ayuda eficaz porque el rezar el rosario, el llevarle la hoja dominical, el contarles las noticias que se hacen en la parroquia, les ayuda muchísimo, muchísimo a sentirse no desconectados con la iglesia a la que pertenecen. Y después en los hospitales pues hay un voluntariado que no es directamente de Pastoral de la Salud, sino que es un voluntariado aséptico que, pues bueno, visita a lo mejor a niños enfermos y hacen juegos con ellos y teatros y demás, ¿no? Y algunas actividades lúdicas. En los hospitales hoy por hoy no tenemos voluntariado, porque con la ley del voluntariado de la Junta de Andalucía sería difícil, tienen que estar asegurados los voluntarios y en Pastoral de la Salud pues no tenemos la posibilidad de hacer un seguro. Entonces, en los hospitales hoy por hoy el voluntariado se limitaría simplemente a cuando hay alguien de parroquia que está solo, pues hacerle un rato de compañía, pues a lo mejor hacerse presente en las horas de las comidas para poder ayudarle en esa tarea básica, ¿no? Que si está solo, el personal de auxiliar de enfermería está para eso también. Pero bueno, es bueno que también la parroquia se haga cargo de sus enfermos en la situación también de enfermedad que requiera ingreso hospitalario. Don Manuel, ¿qué podemos decir a la comunidad cristiana para animarles a colaborar en la pastoral de la salud en esta situación eh, actual? Pues mira, sí, es muy importante que la comunidad cristiana se sienta llamada a mantener esta pastoral, la pastoral de la salud. Igual que en Cáritas, los agentes que trabajan en Cáritas no son pues meros voluntarios que por un acto de su propia iniciativa emprenden una labor, sino que son enviados por la Iglesia y en nombre de toda la comunidad parroquial ejercen la labor caritativo-social. En Pastoral de la Salud pasa igual. Es la comunidad la que envía en su nombre a llevar la salud, la cercanía, la ternura, el cariño, el amor de Dios a los enfermos. ¿Cómo puede actuar la comunidad parroquial? Pues creo que hay algo fundamental. Primero, la oración para sostener a los agentes, tanto la gente de Cáritas como la gente de Pastoral de Salud, como cualquier otro grupo que tengamos en la iglesia, que la comunidad cristiana, la comunidad creyente, la parroquia, sostenga a los agentes rezando por ellos, eso es fundamental. Y después hay que suscitar vocaciones, porque los agentes pastorales de salud se van haciendo mayores y algunas veces pues podemos encontrar que algún agente ya no esté para visitar, sino más bien para ser visitado. Entonces es fundamental que personas más jóvenes se vayan incorporando a esta pastoral y para ello pues invitar a los jóvenes que se van a confirmar, a los adultos que se están confirmando ahora en cantidad tremenda, que conozcan este área pastoral, que conozcan la labor que se realiza en Cáritas, que se realiza en Pastoral de la Salud, que se realiza en grupos de misiones. En todas las áreas pastorales tenemos que invitar a conocer, a saber qué es lo que se hace y sobre todo, por qué se hace. Porque esto ayuda muchísimo. El tener una motivación interior, el saber por qué hacemos lo que hacemos. Y yo animo a todas las comunidades parroquiales, evidentemente, y en Lora del Río, que además hay gente magnífica en las parroquias, que se animen a colaborar en los grupos de pastoral de la salud. Todos los agentes de pastoral de la salud, de todas partes, siempre nos repiten lo mismo, que reciben mucho más de lo que dan. Ellos van a llevar la presencia de Cristo al enfermo, van a acompañar, van a aliviar, van a llevar un respiro y salen ellos muy oxigenados, muy fortalecidos, salen con una gran fortaleza espiritual, salen muy llenos de Dios cuando van a visitar a un enfermo, cuando van en nombre de la parroquia, en nombre de la iglesia, a ejercer la pastoral de la salud. Si le parece bien, aprovechamos para evangelizar y nos podría comentar algún pasaje del Evangelio
que ilumine este servicio de la Pastoral de la Salud y que nos ayude a todos a comprenderlo. Un texto evangélico. Aprovechamos para evangelizar. Bien, yo creo que es muy importante que leamos detenidamente el pasaje del buen samaritano. El Papa Francisco ha escrito cosas preciosas de este relato del buen samaritano, de una manera pues breve, porque tampoco podemos cansar, ¿no? ni gastar mucho tiempo. Miren, el buen samaritano es aquel que en el camino de la vida se encuentra con una persona herida. No sabe el nombre ni la condición, no sabe quién es un desconocido, porque aquellos salteadores lo desnudaron y lo murieron a palo, dejándolo medio muerto. O sea que sus heridas son graves y está desnudo, no tiene ningún signo identificativo. No se puede decir, pues, pertenece a tal etnia, a tal raza, es de tal cultura o de tal religión. Ahí no se sabe nada, está desnudo. Pero esta persona cuando pasa y lo ve, no permanece indiferente. Siente una llamada interior, una fuerza interior, la compasión que le lleva a acercarse y a implicarse en aquella situación. Venda sus heridas, las cura con aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, es decir, que yo me despojo, me abajo, me quito de mi cabalgadura para poner al herido, para poner en primer lugar al otro, que está antes que yo, porque tiene unas necesidades específicas a las que yo tengo que atender. Lo lleva a la posada, cuida de él y después deja un dinero pidiéndole al posadero que lo cuide mientras que él se ausenta hasta su vuelta. Es decir, que en Pastoral de la Salud se trata de evangelizar al enfermo para reintegrarlo a la iglesia. Personas que son de iglesia, que siempre han formado parte de la comunidad parroquial, cuando enferman nos llaman, inmediatamente acudimos, ¿no? Para atenderlos y para acompañarlos. Pero hay muchos enfermos en nuestro entorno, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades. Hay muchas personas enfermas que no llaman a la parroquia para decir que venga alguien a verme, que vengan a traerme al Señor, que recen por mí que estoy enfermo o me ha pasado tal cosa. Tendremos que estar muy atentos a lo que ocurre en nuestro entorno, a lo que ocurre alrededor. No vayamos a pasar rápidamente, ocupados en mil cosas, porque todo el mundo tenemos mil tareas que hacer, ¿no? Como ocurría a aquellos dos que pasaron, el fariseo y el sumo sacerdote. Ninguno se acercó porque tenían sus obligaciones, porque tenían sus cosas que hacer, probablemente muy loables, muy nobles, pero pasaron de largo y dejaron a aquel hombre herido tirado en la cuneta. Este hombre, el buen samaritano, detecta la necesidad, se acerca y lo lleva a la posada, es decir, lo lleva a la iglesia, lo lleva a una comunidad donde puede encontrar la calidez que necesita, donde puede encontrar los cuidados que requiere, donde puede encontrar a alguien que se haga cargo de esa situación, de ese drama. Por lo tanto, vamos a llevar la presencia de Cristo y vamos a rescatar a muchas personas que se encuentran hundidas en el dolor, sumergidas en la soledad y que necesitan una palabra de aliento, que necesitan un mensaje de esperanza, que necesitan una mano tendida, una mirada llena de ternura, una caricia que les llene de confianza. Vamos a ser valientes y vamos a lanzarnos en esta tarea hermosa de ser buenos samaritanos para nuestros hermanos enfermos, para todos aquellos que nos necesitan. Mucho ánimo y el Espíritu Santo está con nosotros y la Virgen María siempre nos va a acompañar en nuestra labor. Así que no desistamos nunca de poder llevar al Señor al enfermo y de llevar al enfermo al encuentro con Dios. El mejor samaritano es Jesucristo, nuestro buen samaritano. Él cura nuestras heridas para que nosotros podamos curar las heridas de nuestros hermanos, cargando con las debilidades de nuestros hermanos con la fuerza que nos da el Señor con su gracia. Bueno,
Don Manuel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que este programa sirva de reflexión y en medio de nuestros miedos y dificultades, pues sepamos desde la Pastoral de la Salud dar una mano a quien lo necesita y sobre todo llevar el aliento y el amor de Dios, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias por todo y bueno, quedamos a su disposición. Esperamos tener el gusto de poderle ver personalmente cuando pase esta pandemia. Hasta luego y muchísimas gracias. Me dices, ven hacia mí, no tengas miedo. Me dices, ven hacia mí, sobre las aguas. Caminaré junto a ti en las tormentas. Me dices, ven hacia mí, ven y descansa. Me dices, ven hacia mí, no temas nada.